Muy buenos días, licenciado Byron. El día de hoy yo le quiero hablar sobre mi tema, la cual es este proyecto de nación o mi exposición de proyecto de nación. Hablaremos sobre algunos puntos relevantes, lo cual es la misión, la visión, la introspección, la, los derechos humanos, también lo que es la educación en la actualidad y también hábitos negativos sobre los guatemaltecos. En primer punto tenemos la misión. Cuando nosotros nos referimos a la misión de Guatemala, nos estamos refiriendo a la construcción de un Guatemala equitativo, con oportunidades para todos, basado en el respeto de los derechos humanos, una educación de calidad, y también en esta parte se está incorporando lo que es el desarrollo sostenible. En el siguiente punto tenemos lo que es la visión. Cuando nosotros referimos a visión, nos estamos refiriendo a una nación de ciudadanos empoderados, con el acceso de educación, salud y un empleo digno, donde la diversidad de las culturas sea un motor de crecimiento y unidad entre las poblaciones. Tenemos también lo que es la introspección. Cuando nosotros nos referimos a la introspección, o lo que nos dice la introspección, es que Guatemala enfrenta desafíos como la desigualdad, la corrupción o hasta también la falta de accesos básicos hacia la población. Pero sin embargo, Guatemala cuenta con una población de resilientes, es decir, con poblaciones de una identidad fuerte o con un espíritu emprendedor, emprendedores que pueden hacer el cambio o que también pueden transformar a un país. En siguiente punto tenemos lo que son los derechos humanos. Aunque los derechos humanos ha avanzado mucho la protección, pero aún así enfrentan desafíos como la violencia, la desigualdad de género, la discriminación o el racismo. Estos son algunos de los estos son algunos de los desafíos que los derechos humanos todavía no se han, aunque ya tenga una protección libre o más que todo una protección legal. Realmente sí, siempre hay cosas que realmente no se pueden controlar, como la desigualdad de género. Cuando nosotros nos referimos a la desigualdad de género, nos estamos refiriendo o más que todo es decir, cuando el hombre tiene el poder, o las mujeres no pueden, o el hombre solo porque es hombre tiene más derechos, cuando realmente no es así. Y es en ese lugar donde empieza el machismo o la violencia intrafamiliar, el maltrato a la mujer y el maltrato a la mujer, sino no solo es a la mujer, sino también a los hijos. Y cuando hablamos sobre la discriminación mayormente suele pasar en los jóvenes, y, y esto viene provocado o mayormente viene incorporado en la escuela, o sufren más de discriminación en la escuela. Lo que también tenemos el racismo. El racismo también, esto puede afectar a los adultos, tanto como los adultos como a los jóvenes. ¿Por qué a los adultos? Porque realmente en la sociedad que vivimos hoy en día, mayormente uno piensa, no es que él es blanco, o cuando a veces nosotros vemos un gringo, o sea, tenemos aspectos diferentes o pensamos diferente hacia ellos. O cuando vemos a una persona negra, por decirlo así, uno piensa que es delincuente, que anda en malos pasos. O también en la discriminación o el racismo también viene en la forma en cómo se viste uno. Si uno se viste formal, podemos decir es que tiene dinero. O cuando uno se viste con ropa así holgada, podemos decir que es una persona que está en vicios, cuando realmente no es así. Y estos algunos
algunos aspectos sobre los derechos humanos. También tenemos en otro punto, hablando sobre los derechos humanos, también tenemos, es fundamental fortalecer el Estado del Derecho, garantiza la igualdad y la oportunidad para los ciudadanos. También tenemos lo que son los hábitos negativos para la población de Guatemala. Algunos de los hábitos negativos sobre Guatemala es la discriminación, la corrupción, la falta de instituciones y la desigualdad social y económica, la falta de inversiones en educación y salud. Estos son algunos hábitos que quizás, en mi opinión, no es que sea el ciudadano, sino que es el presidente, porque son ellos los los que manejan la mayor cantidad de dinero, por decirlo así, y son ellos los encargados de fortalecer a nuestro país. Son ellos los encargados de poder generar o dar más instituciones en lugares donde los necesitan, como por ejemplo en barrios. Quizás algunos piensen que los barrios sean lugares peligrosos, pero realmente, o también para los niños que están en la calle. Algunos, bueno, en mi opinión es que algunos de nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de seguir una carrera, de seguir una universidad o tener título universitario, pero lo cual no muchos aprovechan. Pero en cambio, hay otros que viven en la calle. Hay otros que viven en la calle con el deseo de estudiar o tienen el anhelo de seguir estudiando una carrera o una profesión, pero la cual la falta de recursos los impide. Como siguiente punto tenemos el potencial de los guatemaltecos. En los potenciales de los guatemaltecos tenemos lo que es en los recursos naturales y también tenemos el espíritu emprendedor. Como anteriormente había dicho, el espíritu emprendedor es lo que aún, como decía, el espíritu emprendedor, cuando hablamos del espíritu emprendedor es cuando uno tiene el anhelo, el deseo de emprender un negocio. También tenemos como otro punto lo que es una juventud con ganas de cambiar al país. Cuando nosotros hablamos sobre una juventud, nos referimos a que hay jóvenes que tienen el deseo de cambiar a Guatemala por ver tanta corrupción, tanta discriminación, tanta desigualdad en la población. Uno como joven piensa, como por ejemplo decir que esto no me gusta, esto deseo cambiar, o más que todo utilizar el pensamiento crítico. También tenemos los que son los recursos naturales. Los recursos naturales, en este caso yo pienso, o en mi opinión, yo digo que uno de los hábitos negativos de los guatemaltecos es que tenemos el medio ambiente o no cuidamos nuestro medio ambiente. Es decir, tiramos basura, tenemos lagos, ríos que están llenos de basuras, como también nuestras montañas se están quemando, lo cual realmente eso no debería de ser así. Como otros seres humanos y ciudadanos tenemos que cuidar nuestro planeta. Y también tenemos que cuidar nuestro planeta, porque en este punto yo pienso que el planeta Tierra ha sido un regalo que Dios nos ha regalado para que nosotros veamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que más que todo para hacer el bien y no para hacer el mal. Y también tenemos como último punto lo que es la educación actual. Cuando nosotros nos referimos a la educación actual, nos referimos a la educación en Guatemala, sigue siendo un reto,
ya que en algunas poblaciones no tienen, como anteriormente había dicho, no tienen los recursos necesarios y también tienen obstáculos, pero en donde yo considero que sí deberían de incorporar escuelas para niños más pequeños, son en áreas urbanas y en otros lugares. La inversión de educación es clave para el desarrollo del país. Y eso ha sido todo sobre mi exposición. Agradezco su atención. Muchas gracias.